Sí, en todos los años se produce en toda la Amazonía. Esto incluye los territorios de Brasil, de Colombia, de Paraguay, de Perú. Esta presencia de quemas, que es una actividad que utilizan las personas que viven en la Amazonía, ya sea para preparar supuestamente las tierras para actividades agrícolas, como también para eventualmente ganar terrenos para actividades agropecuarias en general, ¿no? Entonces, esta actividad se hace, como digo, todos los años y en algunos casos estas quemas derivan en incendios forestales, ¿no? Es decir, generan una situación que hemos visto últimamente a través de satélite, ¿no? De incendios de gran magnitud, ¿no? Ahora, este fenómeno, lamentablemente, es un fenómeno que no es nuevo, es una situación que se presenta de manera recurrente en un periodo del año en particular, que es la época que se llama temporada seca en la Amazonía, donde hay menos lluvias. Y por esa razón también es que eventualmente son incendios que se salen completamente de cualquier capacidad de control, ¿no? Porque pues alcanzan niveles de extensión muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? ¿Qué es lo que está detrás de estas quemas, ¿no? Hay muchas presiones de las personas que trabajan en el sector agropecuario, desde la pequeña escala hasta la gran escala, por tener cada vez más tierras, porque los recursos que se extraen como consecuencia de la actividad agropecuaria tienen un alto valor, en particular un aumento en el consumo en países como por ejemplo China. Lo que está ocasionando es que haya un aumento de los precios, por ejemplo, de la carne, lo cual hace que haya más interés en desarrollar esa actividad. Entonces, las tierras que hoy ya tienen no serían suficientes para eso y por tanto quieren aumentar el espacio disponible para este tipo de actividades. Si esa tendencia continúa, la presión por la Amazonía va a continuar, ¿no? Y por lo tanto la actividad va a seguir llevándose a cabo. A eso hay que sumarle que algunos gobiernos, de hecho, ven con buenos ojos que ese tipo de cosas ocurran, es decir, que las actividades económicas que estoy mencionando que crezcan y se sigan expandiendo. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el presidente Morales estableció, ¿no?, digamos, una autorización general para hacer quemas. Y en el caso de Bolsonaro, no solamente ha alentado, digamos, públicamente este tipo de actividades, sino que inclusive los sectores que lo apoyan políticamente, pues han visto en su discurso una señal para acelerar algunos de estos procesos, ¿no? Entonces, las políticas recientes, digamos, están sencillamente agravando una tendencia que ya veníamos observando desde hace mucho tiempo en la Amazonía. A ver, el gobierno del Brasil, como ya expliqué, es uno de los actores que ha impulsado en gran medida lo que está ocurriendo. Y no solamente con esta acción de lo de las quemas, sino también con el debilitamiento de instituciones que tienen que ver con la protección de los pueblos indígenas, que tienen que ver con la protección de los bosques y en general de áreas importantes de la Amazonía que deberían ser conservados. Aunque las quemas y los incendios ocurren frecuentemente, al menos los gobiernos deben intentar algunas políticas orientadas a mitigar los impactos de esas actividades. El gobierno de Bolsonaro, de manera sistemática, ha venido debilitando ese tipo de políticas, yendo en contra, además, de, digamos, tareas que de manera pues, ya casi histórica había llevado a cabo, por ejemplo, sus instituciones ambientales. Entonces, frente a ello, evidentemente, la reacción de Bolsonaro no podía ser sino la de observar lo que estaba ocurriendo. Solo cuando ha habido una reacción internacional han empezado a tomar algún tipo de medidas. Y estas, desde luego, bastante ineficaces, ¿no? Porque la magnitud de lo que estaba ocurriendo pues, ya estaba completamente desatado. Y por otro lado, gran parte de las quemas que hemos visto son la de los árboles que ya habían sido talados. Es decir, los ganaderos, ¿no?, los dedicados al negocio agrario, ya habían talado árboles. Y lo que estábamos viendo era simplemente la quema de los árboles ya talados, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Simplemente lo que está pasando es una suerte de culminación
de una acción ya con efectos ambientales negativos producidos. Y finalmente, ¿no? Se tomó una decisión de suspender la autorización de las quemas, pero el propio gobierno ha dado marcha atrás respecto de las zonas que ellos consideran no son áreas bajo protección. Con lo cual, en el fondo, se está, digamos, cediendo ante las presiones de los grupos de interés que apoyaron la llegada de Bolsonaro al gobierno y que ahora son su respaldo una vez que él está ejerciendo las labores en el Ejecutivo brasileño. Un tema bien interesante, ¿no? Porque hay, digamos, desde esta perspectiva, posibilidades de utilizar algunas herramientas jurídicas y también políticas, ¿no? Primero, es un poco complicado la presión política, porque los gobiernos más desarrollados han, por años, ¿no? Pagado a través de transferencias de donaciones, ¿no? Eh, programas de protección de la Amazonía. Y eventualmente lo que pueden hacer es cortarlos, pero eso no resuelve el problema. Es decir, los programas que protegían la Amazonía y ahora ya no existen, en verdad lo que está pasando es que la Amazonía está más desprotegida. Digamos, no es exactamente un castigo para los gobiernos. Por otro lado, cuando uno mira, digamos, estos países y su desempeño ambiental, también hay dudas al respecto. Gran parte de esto que estoy comentando sobre las presiones que hay sobre la Amazonía, vinculados con el aumento de las presiones sobre la obtención de mayores cantidades de tierras, derivan de procesos que vienen de esos países, ¿no? De los países donde hay un mayor nivel de consumo. Entonces, mientras que esa situación continúe, las presiones van también a proseguir. Entonces, los recursos que nos transfieren en realidad no son suficientes para detener esos procesos. Más bien deberían ellos asumir una responsabilidad más grande en revertir patrones de consumo insostenibles que impulsan este tipo de situaciones en la Amazonía, digamos, de Sudamérica como en otros bosques en el mundo, ¿no? Ahora, ¿hay otras vías, hay otras posibilidades? Sí, hay vías, digamos, que dependen mucho de la colaboración y cooperación, como por ejemplo el Tratado de Cooperación Amazónica, pero que en realidad es una cuestión que depende de la cooperación entre estados, ¿no? Es un tratado que une a los países que son parte de la cuenca amazónica, pero no hay mucha posibilidad, digamos, de a partir de ese tratado establecer, por ejemplo, sanciones contra Brasil. Sería más interesante analizar el camino más bien de la responsabilidad internacional de los estados. Porque si lo que hace Brasil y otros países tiene un impacto demostrado, genera daños a otros países, entonces sería interesante, si eso logra demostrarse, podríamos entrar, ¿no? a una doctrina muy extendida de derecho internacional que tiene que ver con esta responsabilidad, ¿no? Entonces ahí sí podríamos establecer algún tipo de obligación concreta del gobierno de Brasil de usar sus recursos sin generar un daño a otros. Me parece que ahí habría un elemento interesante, ¿no? Pero como usted sabe, es un asunto que puede implicar mucho tiempo, ¿no? Es un proceso que demora, y cuando quizás acabe el juicio, ya los daños más importantes han sido causados. Por esa razón, creo que una de las cosas que quedó pendiente de la cumbre de Río año 92 es la de tener un tratado global de bosques. Tenemos un de diversidad biológica, pero me parece que en el tema de bosques en particular, establecer un tratado con obligaciones específicas respecto a la protección de los bosques sería lo ideal, ¿no? Pero hoy en día eso no existe. Pues hoy en día no existe hoy un movimiento fuerte alrededor, ¿no? Pero más ha estado todo vinculado con las acciones ligadas al cambio climático. Los países han establecido a partir del Acuerdo de París obligaciones para la reducción de los procesos de deforestación en muchos de sus países, incluido el Perú. ¿Okay? Entonces el Perú sí tiene una obligación al respecto, ¿no? De reducir la tasa de deforestación. Pero es, digamos, el tema de los bosques en relación con los objetivos climáticos. Pero los bosques merecerían, ¿no? De hecho, un tratado vinculante, ¿no? En Ríos se llegó a acordar una declaración, ¿no? sobre el tema, pero quizás ir hacia un camino más allá que implica la construcción de un tratado vinculante con inclusive responsabilidades mucho más precisas de parte de los estados sería lo